Buenas tardes, señora María. ¿Cómo se encuentra usted hoy? Buenas tardes, bien, sí, señora. Mi nombre es Diana Cristina Olivera. En esta tarde quiero presentarles una entrevista que le voy a realizar a la señora María con respecto a la violencia doméstica para una materia que se llama Seminario de Investigación. Entonces, para poder realizar esta entrevista debemos firmar un consentimiento informado. Este consentimiento informado es un requisito que nos piden en la universidad porque es de confiabilidad. Entonces, nadie se va a enterar de lo que estamos haciendo en esta tarde. Entonces, para que su merced, por favor, nos firme. Sí, señora. Muchas gracias, señora María, muy amable. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre su vida. Entonces, si usted quiere, puede comentarnos cómo ha sido su vida desde el momento en que se casó. Bueno, pues yo me fui a vivir, pero no me casé de una vez, sino fue después. Tuve 3 hijos pero pues mi esposo, una persona, digamos, a mí nunca me faltó la comida, ni la ropa, ni nada, pero era una persona que tomaba mucho. Y cuando tomaba, se, se convertía, o sea, ¿Cómo así se convertía? sí, lo que pasa es que aparte de tomar, pues mi esposo tenía ahí un vicio, ¿no? Que era pues un vicio que adquirió pequeño. Entonces él combinaba el vicio con el trago y se transformaba, o sea, tiraba las cosas al piso, me pegaba, le pegaba a los niños, bueno, se convertía terrible y eso pues era terrible porque uno se llena de trauma, de miedo al pensar que al sentirse, al saber que él estaba tomando, entonces nos daba miedo que llegara a la casa porque eso era terrible, era muy difícil. En la semana, ¿cuántas veces se repetía esta situación? No, él tenía un taller y entonces pues él tomaba, digamos, día intermedio así, pero que se enloqueciera así terrible, por ahí que cada 8 días o por mucho cada 15 días, pero cada 8 días eso era sagrada la tomata. ¿Abusó de la señora María en sentido sexual, físico, en algún momento? No, pues sí, a mí sí me pegaba y me tiraba al piso, me dejaba, una vez me dejó sin aire, mejor dicho, de la patada que me dio un día en el estómago. Y un día porque me le negué también, eso fue terrible porque obviamente que yo no quería estar con él y entonces me tocó, no, eso nos persiguió con mi hija por toda la calle, eso se enloqueció y nos seguía a pegarnos, pero nosotros no permitimos, no, no sé, Dios no permitió que él nos alcanzara porque nosotros corríamos y él detrás. Ese día fue como muy terrible, porque lo que pasó fue que él se le quedó el carro, se le fue a una zanja. Sí. Y me dijo que yo tenía que ir a ayudarle a sacar el carro de la zanja y ese día fue como el más terrible porque aparte de eso, él quería ese día como abusar de mí, pero yo no me dejé, entonces nos tocó ir con mi hija a sacar el carro de la zanja, pero es que él nos perseguía peor que a una vaca, o sea,
nos tiraba, Muy violento. sí, con una cadena, o sea, ese día nos persiguió con una cadena de esas gruesas, horrible, fue horrible ese día. Pero ya después llegamos al carro y como que se calmó, no sé, mi hija empezó como a rezar, a orar y empezamos a orar por él porque eso fue terrible ese día. Pero sí, él siempre era a pegarnos y hacer lo que él dijera. ¿Estamos hablando de recién cuando ustedes se fueron a vivir o duró varios años para que esa situación se repitiera o continuara en la misma situación? No, recién cuando nos fuimos a vivir, digamos que era brusco, me jalaba el cabello, me tocó cortarme el cabello, mi cabello era largo, me tocó cortármelo porque él me lo enredaba todo y me sacudía el cabello porque era lo que él dijera. Y ya después, a medida que pasó los años, pues ya fue empeorando, 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 empeorando. Entonces, ¿Empeorando en qué aspecto, en qué sentido? ¿Con el problema de él del vicio o el, de la violencia hacia su merced? el vicio, y el vicio hacía que nos pegara, porque cuando él tomaba y fumaba al tiempo se transformaba, o sea, era otra persona, totalmente. Porque ya el otro día entonces me contentaba con comida o me pedía disculpas, pero eso quedaba marcado, pero realmente eso es como, como algo que traumatiza y usted no se puede salir de ahí. ¿Y qué hacían sus hijos? Mi hija mayor era la que más se metía a defender. Mi hijo el de la mitad, él se metía debajo de la cama y él le daba mucho miedo salir. O sea, le daba mucho miedo salir. Cuando él llegaba borracho, él se tapaba con la cobija. Y la chiquita pues era muy bebé y ella no se daba cuenta. Pero la grande siempre me defendía y estaba ahí en la mitad, así le pegaron a ella también. ¿Y su mamá o su papá o su familia? No, pues la verdad, mi mamá me dejó a mí a los 4 años, me dejó en una casa, me dejó tirada, se fue y dijo que volvía y nunca volvió. Entonces, pues eso fue muy duro para mí porque después por allá me recogió mi abuelita y yo me crié con mi abuela como hasta los 11 años. Y mi papá yo no lo conozco, no O tuve, sea, se no, crió sola prácticamente. sí, yo desde los 11 años trabajo en casas domésticas, entonces no tuve ese respaldo ni de mamá ni de papá. ¿Qué respaldo encontró en algún momento o alguna solución que pudo haber visto de salida? ¿O todavía continúa en esa situación? No, pues gracias a Dios no. Resulta que hace como unos 7 años se accidentó mi esposo y, y él dice que vio la muerte. En una moto eso se volvió nada, todo. Y antes de eso, pues a mí me descubrieron una enfermedad que se llama lupus y él como que le fue bajando a no emborracharse tanto, ¿no? Y le fue bajando a no combinar eso y pues ya no nos pegaba como antes, pero la verdad es que lo que desató todo y que me ayudó fue mi hija grande, porque ella un día se fue él llegó borracho a pegarnos. Nosotras estábamos acostadas y él nos pegaba porque sí, porque no, por si acaso. Y ella, mi hija grande, él no se aguantó más y fue y lo llevó a la policía. Sí. Lo llevó a la policía y entonces ese día lo llevaron al calabozo y ella dijo todo lo que habíamos sufrido. Entonces, pues fue difícil, fue muy difícil, pero desde ahí, eso sí después fue, desde que salió el calabozo, él fue y le pegó a mi hija, pero desde ese día mi hija le dijo que si me volvía a tocar a mí, lo iba a meter preso porque lo iba a meter preso así fuera el papá. O sea, desde hace 7 años él no le volvió a pegar Sí, físicamente. no, no, Y psicológicamente o emocionalmente, ¿cómo es él en la actualidad? Porque ustedes siguen viviendo, ¿cierto? sí, pues ya las cosas se mejoraron muchísimo, pero entonces él es una persona muy celosa, posesiva, él va el que es él es el que hace los mandados, con tal de que a mí no me miren en la calle, con tal de que a mí no me hable nadie, él no me deja salir solo con mis hijos
o con mi suegra. De resto, él no me deja salir y pues digamos que yo ya me enseñé, es terrible, pero yo ya me enseñé porque me da miedo cuando él me prohíbe las cosas. Entonces, ¿La señora María le ha comentado esta situación a alguna persona como algún policía, psicólogo, psiquiatra, médico, sacerdote, alguien profesional, todo lo que me está comentando? eh, a mí me tocó ir al psicólogo primero porque no podía dormir y lloraba mucho. Y el psicólogo me envió al psiquiatra y me mandaron unos exámenes y me mandaron terapias y todo, pero pues yo no pude ir porque es difícil. Sin embargo, me mandaron unos medicamentos que permiten que yo pueda dormir y me baja la ansiedad, porque a mí me da mucha ansiedad. Mi esposo no me ha dejado trabajar y yo siempre estoy en la casa. Entonces, cuando no tengo mucho que hacer, me da ansiedad, me da depresión, me da tristeza y es algo ya, o sea, ahí, pero con la psiquiatra que hablé, ella me dijo que dejara a mi esposo, pero yo no he podido dejarlo. No he podido dejarlo porque pues de todas maneras ya llevamos tantos años y como le digo, pues la comida y eso no nos falta. Entonces, pues no, yo confío también en Dios de que Él lo está cambiando y sí lo ha cambiado, pero ha sido difícil. ¿Usted le tiene miedo a él? Sí, sí, yo le tengo miedo a Él porque podría ser capaz de pegarme otra vez, aunque no lo ha hecho, pero Él me maltrata, Él es muy grosero. Él no baja de HP y de gono y de todas esas palabras. Él no baja de esas palabras. Entonces a mí sí me da miedo. Me da miedo que me pegue o algo. ¿La ha humillado, la ha maltratado delante de otras personas? Sí, claro. ¿Y esas personas qué hacen o qué dicen? Pues depende quién sea, porque si es de la familia, pues de pronto lo regañan o algo, pero digamos que públicamente pues no lo ha hecho así público que diga no. Pero sí, él a veces me ha dicho palabras Hirientes. hirientes, feas, sí. Y todavía en la actualidad. Sí, palabras sí es muy grosero. ¿Usted cómo se siente, señora María? Eh, pues, ¿cómo me siento? Me siento pues vivo el hoy y, pero pues quisiera haber podido hacer más cosas, haber podido estudiar ¿Hasta qué algo. grado hizo? No, yo hice hasta cuarto de primaria y, y no pude hacer nada más, pero a mí me gustaba y me encanta mucho la cocina y me encanta ver programas de la cocina y me encanta también coser, pero pues mi esposo no me deja ni siquiera ir a un curso de esos. Entonces es feo y es difícil porque pues yo quisiera, pero no sé, no puedo, no. ¿Cuál es su sueño ¿En qué sentido? como mujer, como persona? Pues a mí me gustaría ser más libre, que no me prohíba tantas cosas, que yo pudiera ver, estudiar, así sea un curso de cocina o de cosas así. Me gustaría salir más, viajar, es que ni siquiera me deja ir a trotar porque yo quisiera ir a caminar porque el médico me lo recomendó, pero no me deja ir sola. Todo es bajo lo que él diga. Control. Sí, entonces quisiera ser más libre, quisiera ser tener otra vida diferente, pero pues no he podido. ¿Y qué opinan sus hijos sobre esta situación tan difícil? Bueno, pues mi hija mayor me dice que salga, que no le demuestre miedo, pues porque no tengo que demostrarle miedo. Pero pues es que es difícil no poder demostrar, o sea, ser así valiente como ella dice que debo ser. Sin embargo, cuando ella me visita, él sí me deja salir con ella y todo.
y ella me ha llevado a pasear y todo. Y mi hijo del de la mitad no se mete en nada, él no se mete en nada, él dice que yo quise esa vida. Y Dice así. sí, que yo elegí esa vida. Y mi hija menor, pues ella sí es fuerte con él y le ha dicho y le ha hablado que me respete y todo. Pero ella también dice que yo soy la culpable porque yo permití todo desde el principio. Es eso. Ay, bueno, señora María, ¿y qué quisiera usted que la apoyara en este aspecto, en esta situación que está viviendo en la actualidad? Pues a mí me encantaría que no solo, o sea, pues que alguien pudiera llegar a él, ¿no? Sí, Porque él es como el problema grande que hay, ¿no? Él es difícil hasta de recibir las personas, pero sería tan chévere que pudieran ayudarlo a él, poderle redireccionarlo a alguna parte para que pues ayudándolo a él y pues conmigo estaríamos ahí, porque de todas maneras a pesar de todo yo lo quiero y él pues es el papá de mis hijos y como le digo, a nosotros no nos faltó nunca nada de comida ni de otras cosas, entonces que lo ayudaran a él también. o sea que usted cree que en cierta forma se acostumbró a llevar esa vida. Sí, 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 muchas veces quise irme y no podía, no, porque igual no tampoco tenía dónde irme. Y realmente pues mi mamá viene siendo mi suegra y mis hermanos, un hermano que tengo vive lejos y él nunca ha sido como ese hermano que necesité, no. Todo fue tan lejos porque mi madre tuvo 3 hijos, pero cada hijo es de un diferente papá. Entonces todo ha sido como tan así. Mi Sola. familia es la familia de mi esposo. Sí. Señora María, yo le agradezco mucho esta entrevista. Créame que vamos a hacer un seguimiento y cualquier cosa, pues nos estamos comunicando nuevamente. Bueno, Claro, sí, porque es señora. un proceso en el cual usted aceptó de buena voluntad y no se preocupe que hay esperanza de un mañana mejor para su vida. Le agradezco mucho, muy Bueno, amable. muchas gracias, doctora. Que Muy Dios la amable. bendiga. Bueno, doctora, amén.